Buenos días, Dios los bendiga. Tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a continuar. Vamos a hacer el estudio hoy al libro de Efesios. Amén. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Entonces, en esta introducción, vamos a empezar en el capítulo 1, del versículo 4. Amén. Dice la palabra de Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Este es uno de los temas más, se puede ir más controversiales, ¿no? A través de la palabra, ¿no? Porque aquí la palabra de Dios nos habla de la predestinación. Amén. Entonces, cuando miramos la predestinación, empiezan dos ramas ahí, ¿no? Unos dicen que la salvación, que somos predestinados, otros dicen que hay libre albedrío. Amén. Entonces, tenemos que en la palabra de Dios nos da dos opciones. Amén. Una, que hay libre albedrío. Amén. Y otros, que también son salvos por, por predestinación. Amén. ¿De dónde sacamos de que hay un libre albedrío, no? Amén. De la palabra de Dios, cuando Él habla de... Hemos escuchado que cuando la palabra de Dios habla sobre el juez injusto, amén, ahí nos da la opción, perdón, de que hay que un libre albedrío. Vamos a leer Lucas, Lucas capítulo 18, amén, versículo 1. Dice, también les, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo, no sea que viniendo, perdón, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Dice, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que nosotros, entonces aquí el estudio es que, de que sí hay un libre albedrío, amén. De que nosotros si clamamos día y noche, ¿Dios qué? Nos va a escuchar, amén. Y va a tener misericordia de nosotros y vamos a ser salvos, amén. Entonces por eso el Señor, cuando empieza en el 18.1, Él dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, amén. Entonces tenemos que clamar que día y noche para el que el Señor tenga misericordia y alcancemos que también la salvación. Así como el apóstol Pablo dijo que había una predestinación. Entonces hay predestinación y hay también que libre albedrío, amén, para ser salvo. Entonces en el libre albedrío tenemos que nosotros escogemos si queremos ser salvos o queremos ser condenados. Y en la predestinación, pues ya es porque Dios nos ha escogido para salvación. Amén. Entonces vamos al capítulo 2, para seguir rápido la introducción. Dice, y os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces mire, cuando ya vamos al versículo 2,
ya nos podemos dar cuenta de que el apóstol Pablo dice que nos dio vida, dice, y nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Entonces, mire, aquí nos está hablando de que hay un pecado. Y sabemos que si hay pecado, hay que muerte. Porque el pecado produce que muerte. Amén. Entonces, sigamos, el versículo 2 sigue. En el punto, capítulo 2, versículo 12, en Efesios nos habla de que, dice, en aquel tiempo que estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces en el capítulo 2 de Efesios 2.12 nos habla ¿qué? De que ya hay un nuevo pacto. Amén. Que es Cristo. Entonces en el 2.20, ahí en el capítulo 2, Efesios 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, mire, aquí vemos que tenemos que hay en el capítulo dice que hay un nuevo pacto, y que tenemos que edificarnos, en el 2.20 dice que tenemos que edificarnos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuyo principal es que Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el nuevo pacto que habla el capítulo 2. Amén. En el capítulo 3 del estudio, capítulo 3, versículo 5, vuelve y nos habla otra vez de que estamos en un pacto. Amén. Dice, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Entonces, mire, vuelve y nos habla ¿qué? De un pacto. En el capítulo 3, versículo 8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué? El Evangelio, el apóstol Pablo enseña el Evangelio, que el Evangelio es ¿qué? El poder de Dios para salvación. Amén. Y el versículo 10 dice, para que capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio a la iglesia y a los principados y a las potestades en lugares celestiales. En Efesios podemos ver que Dios nos habla aquí a nosotros espiritualmente, amén, de que nuestros cuerpos que son celestiales, amén. Ese es el libro de Efesios, viene a decirnos que estamos ¿qué? En un campo espiritual, amén. Entonces vamos a proceder ahora al capítulo 4. Capítulo 4, vamos al versículo 17, amén. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente. Amén. Él dice el apóstol Pablo que nosotros debemos andar como otros gentiles que andan ¿qué? En vanidad de su mente. Vamos al 19. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Amén. Mira, aquí podemos ver que el apóstol Pablo ya empieza a hablar que empezamos que había una predestinación, pero aquí estamos viendo de que hay que sabernos comportar para obtener una vida eterna, porque dice que nos apartemos de lo que hacían los gentiles, porque nosotros no hemos aprendido así de Cristo, ¿no? A hacer las cosas malas. Capítulo 4, versículo 21 dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces el versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Mire, entonces, ¿qué pasa? Ahora, en el capítulo 4 nos dice, en el 24,
quedemos que renovados, amén, en justicia y en santidad, de verdad, amén. Versículo 25, ya nos empieza a dar consejos, por lo cual desechad toda mentira, habla cada uno con su prójimo, que tenemos que nosotros debemos hablar siempre que la verdad, que debemos despojar que todas mentiras. En el capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. Amén. Entonces, mire, aquí ya podemos ver de que es un libre albedrío, ¿cierto? Amén. De que ya nosotros escogemos la salvación o la condenación. Por eso dice que no demos lugar al diablo. Amén. Versículo 28 dice que el que hurtaba, no hurte más. Entonces ya nos manda a que al que hurte, que se despoje de todo eso, ¿no? Eh, capítulo 4, versículo 30, perdón, dice, y no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Miren, entonces ya nos manda a que debemos vivir una vida santa. ¿Para qué? Para que no contristemos el Espíritu Santo. Entonces ya en el versículo 31, 4, versículo 32 dice, quítese de vosotros, mire, que ya debe quitarse todos nosotros, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. Todo esto debe apartarse de nosotros si queremos algún día que llegar a vivir una vida con el Señor Jesucristo, a ser salvos. Amén. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. El capítulo 5, para seguir la introducción de Efesios, nos habla, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Miren, todo el consejo es que debemos que imitar a Dios. Amén. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, versículo 2 dice, y andad en amor. Amén. Porque el amor dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces tenemos que ser imitadores de Dios. Amén. Y seguimos en el capítulo 6. En el capítulo 6 dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Ya en el capítulo 6 ya nos da todas las pautas cómo debemos conducirnos en nuestras vidas. Amén. Como es criar a vuestros hijos en amonestación para que ellos que vivan conforme a la palabra de Dios. Dice que debemos tratar bien a vuestros hijos y dice, ¿verdad? Que vuestros hijos deben tratar bien a sus padres para que sean de bendición. Amén. Y también habla de cómo deben ser también los patrones, ¿no? En el capítulo 6, versículo 5, que los patrones deben ¿qué? Tratar bien a sus trabajadores. Y viceversa, los trabajadores ser bien con los patrones. Amén. Entonces, ese es el libro de Efesios, es un libro hermoso, donde nos enseña cómo debemos vivir como cristianos. Y sí, y habla de que es un libro muy espiritual, ¿no? Que dice que nuestra vida es espiritual. Por eso dice que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne. Amén. Sino, amén. Sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, por eso es un libro espiritual. Dios los bendiga a todos, que tengan todos un excelente día, lleno de mucha bendición. Dios los bendiga a todos.